Jerónimo Guerrero Iraola es abogado. Gracias por venir, gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a hablar de un tema sensible porque tiene que ver, y hoy se los contábamos en el inicio de esta segunda edición, con la cuestión de la ley de tierras y la posibilidad de los extranjeros de adquirir tierras en la República Argentina, que por ley había sido limitado un 25%, pero por decreto de hace aproximadamente un mes atrás ha sido ampliada prácticamente al doble. ¿Es así? Sí, hay que poner en contexto esto. Nuestro país, por estar emplazado dentro de América Latina, tiene sus propias particularidades en relación a la materia de tierras, tiene su propia diversidad cultural y en función de eso la cuestión de tierras es central. Frente a distintas cuestiones que se fueron dando a lo largo de los últimos tiempos, por ejemplo el caso de Joseph Lewis, que en Río Negro se apropió del lago escondido. En 2011 se debatió una ley para justamente poner un límite a la posibilidad de la extranjerización de la tierra. Claro. Esto obviamente tiene distintas aristas que es interesante analizar. Cuando hablamos de la cuestión de la extranjerización de la tierra, estamos hablando de soberanía territorial, pero también estamos hablando de soberanía alimentaria, de soberanía acuífera, y estamos hablando de un modelo de desarrollo. Lo que acaba de hacer el Poder Ejecutivo Nacional, digo acaba, más allá de que el decreto es de finales de junio, es desnaturalizar y desregular totalmente la normativa que ponía un límite a la posibilidad de las personas físicas y o jurídicas extranjeras de adquirir la tierra nacional. Claro. Y en este caso, entonces, usted lo que ha hecho es presentar un recurso para que esto pueda ser detenido y para intentar que no entre en vigencia este decreto de Mauricio Macri. Así es, una acción de amparo que quedó radicada en el Juzgado Federal número 2, en la Secretaría 6, y lo que solicito es la declaración de inconstitucionalidad del decreto 820 de 2016 y su nulidad absoluta. Esto surge porque la misma ley 26737 en su artículo 7º establece que deberán declararse nulos todos los actos que contrarían el sentido y el objeto de la norma. Y en este sentido, de un análisis integral del decreto 820 de 2016, uno puede advertir que se ha implosionado todo el sistema, digamos, protectorio que se había establecido con amplios consensos en el Congreso. Es curioso que los diputados y senadores de la Nación no hayan aparecido también con un fuerte rechazo a este decreto, ¿no? No, la verdad fueron solo dos acciones de amparo, una que fue presentada en Lago Puelo y la que he presentado en el día de ayer. Y bueno, la verdad es que también lo reprochable por parte del accionar institucional del Poder Ejecutivo es que no ha respetado la Constitución Nacional. ¿Y por qué? Porque si bien la potestad y la facultad reglamentaria de las leyes es propia del Poder Ejecutivo, esto es el artículo 99, inciso segundo de la Constitución, el mismo artículo pone un límite a la potestad y facultad reglamentaria, que es el de no contrariar el sentido de la norma. Y justamente lo que ha hecho el Poder Ejecutivo Nacional es desnaturalizar su objeto, ampliando y flexibilizando los límites y obviamente brindando un marco que amplía las potestades y los derechos que están en cabeza de estas personas. Nosotros en Argentina solemos tener en líneas generales sospechas cuando estas cosas suceden, ¿no? Y uno tiende como a pensar que detrás de una norma de estas características hay algún tipo de beneficio, negocio o lo que fuere. Esto, digamos, ¿tiene alguna, se puede encontrar alguno de estos rasgos en la decisión tomada vía decreto por el Gobierno Nacional? A mí no me gusta el tono de denuncia cuando no hay elementos visibles. Lo que sí se puede decir objetivamente, que en principio esto no es cuestión de qué gobierno le guste o no a alguien, sino estamos hablando de la necesidad de plantearnos una política de Estado a mediano o largo plazo. Aquí lo que yo estoy planteando es una cuestión objetiva, no tiene que ver con si me gusta más o menos el presidente, sino con que objetivamente el presidente ha contrariado la Constitución y ha establecido un régimen que, según él,
alentará las inversiones cuando tampoco se constata en los hechos estrictamente esta cuestión. Porque él afirma que el marco regulatorio de la ley 26737 frenaba las inversiones porque ponía justamente límites. La realidad es que más del 90% de las solicitudes que se realizaron, los pedidos de habilitación que se realizaron bajo el imperio de la ley 26737, más del 90% fueron aprobados. Hay alrededor de un 6% que fueron observados o objetados en función de que no cumplían los requisitos, con lo cual no es verdad que se frenaban las inversiones y en todo caso el presidente, por ser la cabeza del Poder Ejecutivo, que es un poder unipersonal, debe saber que si bien es cierto que dentro de la política de desarrollo está la de, en todo caso, atraer inversiones, también es su potestad fijar los marcos de la política propia de la soberanía territorial, de la soberanía alimentaria y acuífera. Sí, pero además digo, nadie garantiza que un terrateniente o un millonario o quien sea que decida comprar o invertir en tierras en la República Argentina las haga productivas. Digamos, no hay ninguna garantía de que eso sea así, de que porque las compren se conviertan en tierras productivas. En los hechos, para que quede claro el concepto, una persona, el Poder Ejecutivo, por ser unipersonal, está decidiendo el futuro inmediato y a largo plazo de todos los argentinos. Si el presidente, cabeza del Poder Ejecutivo, sostiene que esto hay que discutirlo, en todo caso, el ámbito para hacerlo es el Congreso de la Nación y en todo caso tiene que explicitar cuáles son los fundamentos y los motivos por los cuales él y la coalición de gobierno que él representa, que en su momento, en 2011, se abstuvo de votar esta norma, no es un dato menor, entienden que esta ley presenta falencias u obstáculos para la administración. Ahora, es inconcebible y una aberración jurídica que una persona determine una ley, una política pública que hace a la soberanía territorial, a la soberanía alimentaria y a la soberanía acuífera, cuando el ámbito natural, constitucional para discutir esta cuestión es el Parlamento donde estamos todos representados. Exactamente. Doctor, muchas gracias por haber venido y, bueno, ante novedades que pueda haber en materia de justicia después de la presentación realizada, por supuesto estaremos atentos para que nos las transmita. Bueno, muchas gracias por dar publicidad.